para saber qué ciudadano tiene problemas con la justicia y cuál no. Por tanto, constituye un atropello el que se ponga al ciudadano a perder tiempo, a dar vueltas y que llevando papelitos para al final decirle lo que todos sabemos, que no es un delincuente. Yo vi lo de Nuria, donde la policía hacía gala de el uso de una tecnología importante en materia de identificación y demás. Sin embargo, ahí estuvo el escándalo del doctor Castro Ventura. Yo no me extrañaría de si en algún momento me pasa lo mismo, porque yo estuve preso en los años de Balaguer. Que yo hace un mes tuve que sacar un certificado de no delincuencia y lo hice desde mi casa electrónicamente, que eso está abierto en el mundo entero para cualquier persona que tenga una cédula dominicana. Y me he quedado realmente más preocupado en el principio, porque noto que esto va a terminar como terminan generalmente las cosas en el país. Una laraca y al final, desgraciadamente o por suerte, todo está bien, todo está nice, como dice la canción. El problema es que los casos cuando se judicializan hay que cerrarlos y que la mayoría de la gente que está en esos casos es porque los abogados defensores no cerraron el caso. Los temas que yo quedé igual que Trifolio, más preocupado que cómo empezó la conferencia, porque estamos viviendo la tecnología del clic. David, excelente intervención tuya. Hay una cosa que yo me pregunto, cuando tú dices que la Procuraduría dije que Jean Alain borró lo que sé yo qué, los datos, y también, mira, yo le voy a decir una cosa, señores, eso... Doy las gracias a lo que me sugirieron para que tratara este tema, porque es de mucho agrado para mí observar que el Ministerio Público es la única institución de que yo tenga conocimiento que está haciendo algo que yo he venido solicitando en lo que va del presente gobierno. Y es de que no se queden solamente en la denuncia de lo mal que lo hizo el gobierno saliente, sino que lo que la ciudadanía espera es que se hayan corregido los males que se dicen existen. Y la operación Gavilán dice que tardíamente, porque el año pasado cuando comenzaron a hacer los correctivos del lugar, va en el camino correcto, es decir, no quedarse en lo que pasó, sino en crear herramientas que permitan corregir lo que otros hicieron mal. Entonces, el llamado sistema Airbag que puso en operación el Ministerio Público desde el año pasado y que ya a comienzo de este año comenzó a operar, comienza a dar sus primeros frutos. Entonces, es ahí donde yo creo que las políticas públicas llegan al llamado y pretendido cambio. Entonces, lo que ocurre en la Procuraduría es el modelo que entiendo deberían seguir todas las instituciones públicas, porque nada hacemos con decir que alguien cometió tales y tales tropelías y que va a ser procesado judicialmente, pero que el malestar continúe. Y esto es lo que se ha detectado en la Procuraduría. Lo primero que se dijo fue que Jean Alain, antes de retirarse, había borrado todas las fichas policiales. Desde el principio se dijo que era un tema complejo y que la cabeza andaba metida en eso. Lo que no se dijo es que había toda una estructura y que esa estructura delincuencial continuaba en la Procuraduría. Y creo que sabiamente doña Miriam y su equipo entonces fueron capaces de meter el equipo Airbag, y con ese equipo entonces se ha podido
llegar a los entramados de la estructura que tenía la delincuencia al interior del Ministerio Público en un área muy sensible como lo es el tema de la seguridad de las informaciones que se manejan desde el Ministerio Público. Ustedes saben que a comienzo que se investigaba Jean Alain, no pasaban 2 minutos y ya Jean Alain tenía la información de lo que ocurría ahí dentro, porque se había agenciado supuestamente un programa que permitía que eso fuese así. Entonces, la estructura que dejó parece que siguió operando por inercia y ya con ventajas económicas propias. Y esto yo creo que es un verdadero cambio. Es un verdadero cambio que ojalá que otras instituciones públicas sean capaces también de decir que las malas mañas, que las violaciones a la ley que se dan en otras entidades ya han sido desvertebradas. Un ejemplo que debería ser simbólico para este gobierno es medio ambiente. Yo me he sentido muy mal con lo que ha pasado en medio ambiente porque ocurrió lo que ha ocurrido, pero me luce que ahí no se ha corregido nada. La estructura mafiosa continúa porque no tengo información de que haya sido desarticulada. Yendo al tema de la Operación Gavilán, miren, la misma hay que verla dentro del marco de la ley 53-07, que es la ley de crímenes, que castiga los crímenes cometidos por vía digital. Antes de adentrarnos a la misma, es bueno tener en cuenta que cuando se habla de este tipo de mecanismos, tanto para el área gubernamental como para la empresarial, como para el área ciudadana, se dice que el malestar está en el Indotel. Es decir, el Indotel es el órgano que regula la actividad electrónica y de telecomunicaciones en el país. Y se dice que tiene un atraso en los equipos que no le permite detectar en tiempo real los fraudes que hace la ciberdelincuencia por esa vía. Esa es una crítica que se ha hecho y que creo que hay que seguir insistiendo, porque hay un 2% de lo que todos pagamos en la factura que supuestamente es para protección y para beneficio de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Desde el gobierno pasado, que fueron 8 años, y en lo que va de este, todavía no se ha dicho el monto, la cifra a que asciende ese 2% que cada usuario de servicios de telecomunicaciones paga para tener ciberseguridad y para tener sus derechos protegidos. Es un fondo que no está siendo transparentado su uso. Incluso en algún momento se dijo que en las zonas donde había dificultad de telecomunicación, el Indotel haría inversiones para que los equipos se modernizasen. Y durante la pandemia, que fue imprescindible, obligatorio, hacer uso de la educación telemática digital, se dijo que se iban a instalar equipos para que las zonas más remotas del país tuviesen wifi, tuviesen conectividad a la red. Pero eso como que no es efectivo porque el mismo público lo desmiente. Todo el sistema educativo en su momento se quejó de que eso no fue así y creo que todavía no es así. Otro órgano que tiene que ver con estos asuntos es el DICRAN de la policía. Este órgano está encargado de dar seguimiento a todo lo que es delito vía digital. Asombrosa y sorprendentemente, ese órgano no está interconectado directamente con la Procuraduría, sino que opera de manera propia. Y todavía
la Procuraduría, los fiscales, cuando tienen que hacer una investigación relacionada con el cibercrimen o crimen por vía digital, se ven en la obligación de solicitar al DICRAN informaciones sobre el hecho que se está investigando. Yo creo que ahí hay una falla muy grande en la investigación del Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal dice que quien dirige la investigación es el Ministerio Público, pero en el caso que le comento es el DICRAN y el Ministerio Público tiene que solicitar información a este, es decir, que carece de ellas. Y ahí se dan muchas cosas, porque a veces se tarda una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Hay solicitudes de investigación que tienen más de 1 año y el DICRAN no la suple. Pero todavía más, el Ministerio Público no interviene mucho, sino que hace la solicitud y luego es el ciudadano el que se ve obligado a estar constantemente yendo al DICRAN a solicitar información sobre la altura a que se encuentra la investigación policial. Yo creo que ahí hay una gran debilidad. Luego la ley plantea también una especie de consejo llamado DIDI, y en este consejo sí hay varias entidades públicas, unas 7 entidades públicas, que es una especie de mesa donde se cruzan informaciones sobre los ciberdelitos. Pero ahí también hay una debilidad del Ministerio Público, porque aunque tiene una unidad investigativa, no es como dice la ley y la Constitución el órgano que investiga, sino que depende de otros órganos que de manera cruzada suministran información en el DIDI, y entonces el Ministerio Público no tiene información en tiempo real. Entonces, esta operación Gavilán muestra esa deficiencia, es decir, el Ministerio Público debió instalar los equipos del ERBA, que es una especie de auditoría interna de ellos mismos, y fue el que se enteró de lo que estaba ocurriendo. Entonces resulta sintomático que el DICRAN y el DIDA, estando eso ocurriendo desde la administración de Jean Alain, no fuese capaz de dar la alarma de que eso estaba ocurriendo, y todavía en lo que va de este gobierno tampoco. Si no llega esa auditoría informática el año pasado y desde el comienzo de este año al Ministerio Público, los demás organismos son prácticamente inoperantes, desde el Indotel al DICRAN al DIDI, son completamente inoperantes, no fueron capaces de darse cuenta. Y en grandes términos es por eso que les digo, por el atraso que hay en los equipos del Indotel, no he escuchado que se haya modernizado, y en la propia policía, en el DICRAN, hay también problemas. Con esto quiero decir que a nivel de opinión pública, la discusión no debería ser la operación Gavilán. La discusión es preguntar al Indotel cuándo es que ellos van a estar en capacidad de proteger a la ciudadanía, de proteger al Estado y de proteger al empresariado en caso de que el cibercrimen se siga moviendo, porque es que el crimen va delante del desarrollo tecnológico y la policía va detrás, el Indotel va detrás, y entonces así no se puede hacer patria. Es más, los equipos del Ministerio Público habría que ver la capacidad que tienen, si tienen una capacidad instalada solo para auditar lo que ocurre al interior del Ministerio Público, o si tiene la capacidad de irse a otras esferas públicas. Eso no se ha dicho, pero son datos que serían de mucha importancia, porque todos sabemos la importancia que tiene en la actualidad el tema del crimen vía digital. Por otra parte, y en ese mismo sentido, la corrección del problema a nivel de sociedad debería ser más importante que la persecución del crimen mismo. Sobre ese tema,
tampoco hay mucha información. Es decir, en el cómo se recoge la información de los delitos por computadora, no hay suficiencia en el país, pero tampoco la hay en torno a lo que se está haciendo. En las actividades que yo he participado con especialistas de esa área, nos dicen que nosotros como usuarios estamos en el nivel 1 y algunos, el que más desarrollado está en el nivel 2 en cuanto a la característica del llamado Internet profundo y redes profundas. Sin embargo, a nivel internacional se dice que se anda por el 4 y el 5. Nivel 4 y nivel 5. Y algunos están en el 6, como los asiáticos, los rusos y esa gente. Y obviamente que los gringos también, aunque no lo digan, están en el nivel 6. Es decir, ellos son capaces de recoger cualquier cosa que ocurra vía digital en tiempo real y en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa es una información también preocupante, porque no es solamente detectar que hay anomalías, sino ser capaces de corregirla. Y en el país no se dice nada. Incluso la gestión del Indotel habla mucho de televisión de banda ancha, habla mucho de publicidad y de pequeñas cosas que se están haciendo, pero me parece que de lo que tiene que hablar conforme a la ley, es comenzando a que la ley de telecomunicaciones de nosotros, la 153-98, es del año 98, señores. Es decir, un momento en que las redes sociales no existían, un momento en que la cantidad de servidores digitales que habían eran muy limitados. Todo lo que va de este siglo ha habido una revolución de una magnitud que no está cubierta en la ley, en una ley del 98. Ya estamos hablando de inteligencia digital y de una serie de terminología y de nuevos servidores que no se conocían cuando se promulgó esta ley. A mí mismo, como especialista en el área, me han consultado organismos internacionales sobre el asunto y se han hecho investigaciones aquí, hay levantamientos sobre la necesidad de actualizar la ley del Indotel. Y el presidente del Indotel, y supongo que el presidente de la República anterior y el actual, tienen en su mesa de trabajo ya un trabajo acabado de actualización de esa ley, pero no sabemos por qué razón de eso no se habla. Eso no, que sepamos, no ha sido enviado al Congreso. No hay propuesta de que se lleve. Entonces la pregunta es, estando en algún momento ya creo que desde Leonel Fernández, hablándose del gobierno digital, ¿cómo es que tenemos un gobierno digital y no tenemos seguridad digital para ese gobierno, para los empresarios y para los ciudadanos? Entonces el órgano que, repito, tiene que ver con eso es el Indotel y acusa un gran atraso. Entonces, es como lo que ha hecho el Ministerio Público, es como poner un granito de arena en la playa. Pero el problema es mucho más amplio de ahí. Y si los bancos hablaran, señores, si los bancos hablaran y dijesen lo que ocurre a su interior y desde afuera con ellos, óigame, cualquiera se espantaría. No, este es el tema que me corresponde a mí, pero sería un tema que en algún momento deberíamos buscar a alguien tanto del Ministerio Público como del sector de la seguridad bancaria para que nos hable de lo que está pasando por ahí, que no es pequeño, es muy, muy grande. Y la responsabilidad también recae en el Indotel. Y no lo digo yo, la ley 53-07, que es la ley que tiene que ver con esto, habla de que el Indotel tiene una gran responsabilidad en lo que ocurre en esa área, porque es quien regula, es quien tiene que tener el control de los equipos y de los cambios tecnológicos que van ocurriendo y cómo el país se va adaptando a esta situación.
Luego de este preámbulo, tenemos que hablar entonces, que quizás lo que ustedes quieren oír, del tipo penal que está configurado en la operación Gavilán. Fíjense, yo no sé, no he visto el expediente, no sé, y lo que hay ahora es una solicitud de medida preventiva y un comienzo de investigación a los fines de realizar más adelante una acusación. Creo que eso es lo que hay ahí. Ahora, en lo que se refiere al contenido de la ley, el tipo penal involucrado lo contempla la ley en el artículo 4, en el artículo 5, en el artículo 6, en el artículo 18, en el artículo 27, en el 28, en el 31, en el 57, en el 58, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta sería cómo calificar este tipo de delitos, porque hay involucrados fiscales. Entonces, como existen fiscales involucrados, eso implica que se ha transgredido la ley 31-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces esa ley entra en juego para el caso de los fiscales que están involucrados en este expediente. Pero de otra parte, lo que se ha dicho es que la responsabilidad mayor está en empleados de la propia Procuraduría, del área de informática, del área de la ciberseguridad del propio Ministerio Público. Entonces ya eso tiene otro tratamiento que no sé en la acusación cómo lo va a manejar la Procuraduría, pero están esos dos componentes, es decir, las faltas en que han ocurrido fiscales y la falta en que han incurrido personal administrativo de la Procuraduría. Lo que sí es claro es que la ley tipifica lo que ha ocurrido. O sea, la ley 53-07 tipifica los delitos, los tipos penal que están involucrados en este asunto. Entonces, en cuanto a las sanciones, hay sanciones de multa que unas son prácticamente simbólicas, pero hay otras que son muy duras, muy duras. Y en cuanto a la pena, nosotros tenemos que la ley establece pena que va de 3 a 5 años. Esto para el caso del personal administrativo. Otro que va de pena de 3 meses a 1 año. Y pena que va de 1 año hasta 3 años. Luego está la calificación, que por ejemplo hace el artículo 27, sobre crímenes contra la nación. Y yo creo que en este caso se trata, no sé lo que haga la Procuraduría, pero tiene que calificar este hecho como un crimen contra la nación, porque todos los ciudadanos están afectados con este asunto. Porque también la información que se ha dado, en este punto tenemos que estar claros, la información que se ha dado es una información insuficiente. Porque lo que se ha dicho es que se han borrado fichas o fichajes en el Ministerio Público. Pero lo que no se ha dicho es que prácticamente se han reabierto fichas que vienen, y ustedes han visto casos en la opinión pública, que vienen de hace 40 años, 45 años, 50 años. Y eso está afectando a muchos ciudadanos. Y el Ministerio Público no ha dicho cómo va a corregir esa situación. Entonces yo recuerdo que trabajando nosotros en el Ministerio Público, se discutió ese tema y lo que se dijo fue que el Ministerio Público tendría, y la Policía Nacional también, eso como una información de base que no podía ser hecha pública, más que en casos específicos de reincidencia. Y esto se debe a que el Código Procesal Penal, que
Trifolio lo califica de código del delincuente, establece que si usted ha cometido un delito cualquiera y es condenado y usted paga su delito, el que haya estado pagándolo, que por ejemplo si fue condenado a 5, 3, 10 años, cuando usted lo cumple ya usted borra esa falta que cometió contra la sociedad. Al borrarla porque usted la pagó, entonces ya no debe aparecer información suya sobre ese caso, que es muy diferente porque eso se hace con una sentencia definitiva en la mano y ya con una constancia del juez de ejecución de la pena de que usted cumplió su penalidad, no de la manera irregular con que personal administrativo, y se dice que algunos fiscales estaban borrando ficha. Pero ¿qué ocurre? Que ciudadanos de bien, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de gente que se le puso un impedimento de salida a raíz de que estaba en un proceso de divorcio. Bueno, pues ahora cuando la persona se acerca al aeropuerto, le está saliendo eso. O un conflicto que hubo entre comerciantes y el uno le puso un impedimento de salida al otro, pues eso está saliendo ahora y está afectando y causando graves daños económicos a los ciudadanos, y de eso tampoco se habla. Entonces es algo sobre lo que el Ministerio Público debería ser más claro, porque esto está ocurriendo entonces en las dos instancias, es decir, la policía tiene un archivo y la procuraduría tiene otro. Entonces cuando el ciudadano está en instancia policial, es la instancia policial la que lo retiene, la que lo priva de libertad o que le impide salir del país hasta que se determine quién es usted y el tipo de ciudadano que es, pero se están produciendo graves violaciones a los derechos fundamentales con ese aspecto. Incluso hasta que salió la operación Gavilán, yo como abogado pensaba que era un problema que estaba solamente en la policía. No me llegué a imaginar que estaba en el Ministerio Público, porque se supone que el Ministerio Público está en manos de un personal mucho más profesional que el de la policía. Pero fíjense que también la operación Gavilán delata al Ministerio Público como un organismo con muchas falencias a su interior. En otras palabras, nos quejamos con frecuencia de la policía, pero la realidad es que el Ministerio Público también tiene problemas. Y son problemas que no me explico, porque yo estuve dentro del Ministerio Público y hubo una serie de problemas que fueron superados. Entonces, como que hemos vuelto hacia atrás. Razones, yo francamente no me las explico, porque cuando yo estuve en la Procuraduría, todos estábamos trabajando por áreas y esas áreas eran muy específicas y había un personal muy profesional. El problema es que aquí cada gobierno que viene le gusta estar cambiando personal y a veces hay un personal técnico que no puede ser reemplazado tan fácilmente. Por ejemplo, en el tema del tráfico de seres humanos, el tráfico de personas, que es un delito internacional, no, es un delito no solamente nacional, ahí no se debe estar moviendo personal cada vez que cambia un gobierno, porque lo que ahí se hace depende de reuniones internacionales, de acuerdos internacionales, en donde los países en esas áreas de protección a la vida humana acuerdan cosas e intercambio de información. Entonces, cuando usted mueve a la persona que tiene la expertise de esa área, usted le está ocasionando no solo un daño a la comunidad nacional, sino a la comunidad internacional, porque tanto la internacional como la nacional invirtieron en la preparación de ese capital humano. Entonces, ese capital humano no debe de ser sustituido de forma alegre como hacemos entre nosotros. Y ese es otro problema que tampoco se está discutiendo, pero que la operación Gavilán pone sobre el tapete y sobre el que deberíamos todos reflexionar, porque todo el mundo usa un celular inteligente, entonces todos estamos expuestos, todos en nuestro centro de trabajo utilizamos una PC, entonces estamos expuestos a una situación
de que no deberíamos estar improvisando como constantemente se hace en el país. Entonces, ese tema es muy fuerte. Y ahí se habla de crímenes contra la nación, que yo digo que esto dice la ley, pero los tratados internacionales lo ponen como un crimen internacional. Y se maneja otra noción, se habla de extraterritorialidad de ese tipo de crimen. Por ejemplo, los gringos, en derecho americano, ellos no creen en la territorialidad. Es el derecho continental europeo que habla de eso, pero los gringos no creen en eso. Y hay una fuerte discusión sobre ese tema. Y por eso, por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelanda, que son de los países más lejanos en el planeta, son a la vez los que tienen mayor desarrollo en la sanción de este tipo de crímenes. También hay paraísos que tienen que ver con que no hay sanciones contra los delitos que se cometen por vía digital, por vía de la red. Entonces, el cibercrimen utiliza todas estas herramientas y por eso no es aconsejable mover el personal que maneja esa experticia, porque son cuestiones muy, pero muy técnicas. Y yo creo que incluso al presidente de la República que firma un decreto o el ministro que firma una resolución sacando un capital humano que ya ha sido formado en estas lides, debe de ser sancionado porque es un crimen, como dice la ley, contra la nación. Está en el artículo 27 y yo digo más, un crimen contra la comunidad internacional, contra la humanidad, porque es más fuerte de ahí. El artículo 28 llega más lejos todavía que el 27 y no habla ya de crimen contra la nación, sino que califica este tipo de ilícito como acto de terrorismo. Y ustedes saben que el terrorismo está de moda, que por ahí cabe todo y que las sanciones son sumamente drásticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, cuando no se tienen las herramientas, bueno, tenemos problemas. Yo no sé si ustedes vieron hace, no sé si un mes o más de un mes, un programa de Nuria Piera sobre la falsificación de títulos y cómo esa falsificación de títulos se estaba haciendo. Y en España, la policía de España tenía toda la información y todos los datos sobre el que se estaban cometiendo ese tipo de falsificación en República Dominicana y que se estaba repercutiendo en España. Nuria preguntó al Ministerio Público Dominicano y a los organismos nacionales competentes y nadie tenía información, pero entrevistó incluso a policía de España y ellos tenían toda la información, todos los datos ahí, porque ustedes saben que también la precisión de esta tecnología es matemática. Entonces, la policía española dijo que tenía a disposición de la justicia dominicana toda la información relativa a este caso. Al parecer, hasta donde sabemos, nadie se ha interesado por ese tema, pero el desfase entre la manera como la policía española maneja y controla este tema y la ignorancia total que la gente que entrevistó a Nuria aquí, de la Procuraduría y de la Policía Nacional, del DICAT, es asombrosa, es sorprendente, porque aquí no se tiene información y los españoles saben quién, desde dónde, cómo y de cuáles universidades se han falsificado títulos. Y nadie se interesó aquí por ese tema, que yo sepa. No sé si lo sacaron de la opinión pública y se está investigando, pero nadie se interesó. Ahora los españoles sí dijeron que ellos tienen eso seteado, como decimos aquí, tienen todos los datos de lo que ocurre. Entonces eso le da una idea a ustedes del tema que hay con la actividad terrorista. Y ustedes saben que se está dando el caso y por eso es que algunos personajes del mundo político ahora aquí tienen esa limpieza que ya se descubrió cómo se hizo en la Procuraduría, pero sin embargo cuando salen del territorio dominicano
han tenido inconvenientes y han sido apresados fuera de aquí. Y es porque la tecnología de esos países, dígase España, dígase Estados Unidos y otros países amigos con los que hay mucho flujo migratorio de República Dominicana, sí tienen la información precisa. Obviamente, cuando el delito es cometido en territorio dominicano y no afecta a los intereses directamente del otro estado, eso se queda ahí. Pero eso nos hace y nos coloca a nosotros como una nación en donde evidentemente se pueden refugiar delincuentes, o que la justicia no está en capacidad de sancionar a los que cometen este tipo de ilícitos. Entonces, esta situación yo creo que debe mover a la opinión pública a un enfoque del tema, no en función de la operación Gavilán, sino en función del daño que se hace. Porque, por ejemplo, en el artículo 27 se dice que las penas por el crimen contra la nación se castiga con penas de 15 a 30 años. Oigan bien, es decir, la ley 53-07, que es una ley nacional dominicana, pone esto por encima de lo que es el asesinato de una persona física. Es decir, el mínimo son 15 y el máximo 30. De modo que no es falta de legislación lo que tenemos nosotros. Es un problema en la aplicación de la normativa, que siempre ha sido un hecho lamentable, y que los gobiernos del PLD, una de sus mayores falencias fue el que se blindaron desde la justicia, según se dijo. Y entonces colocaron un ministerio público no siempre independiente y una Suprema Corte de Justicia vasalla del PLD. Y entonces creo que ese es el mayor daño que se ha hecho a la justicia dominicana y al nombre de Juan Bosch. Yo me atrevo a decirlo así públicamente en grupo, y en estos grupos y públicamente, porque realmente, señores, por ahí es donde nosotros tenemos nuestros mayores inconvenientes. Y de ahí es que yo me pregunto si el actual gobierno tiene interés en satanizar a los gobiernos anteriores o en corregir los problemas que nos están afectando a todos los ciudadanos. Entendemos que los ciudadanos estaríamos contentos con que se sancione a los que se fueron, pero sería mejor, el gobierno actuaría mucho mejor si corrige de manera definitiva estos problemas. Y eso es lo que no estamos observando, y por eso es que hay serias críticas contra lo que se hace. La ley dice que estos oficiales tienen que tener, los que trabajan en el DICAT, una serie de capacitaciones que no son, o sea, a veces esa capacitación dura más de 4 años, señores, y tenemos personal muy bien formado, pero se dan inconvenientes. Ustedes saben que hace poco tiempo hubo una polémica que se hizo público entre el extranjero que tiene la policía en fideicomiso y el general Brown. El general Brown es un miembro de la Policía Nacional que tiene una alta formación que le costó mucho a la nación en tiempo y en dinero. Y sin embargo, este señor quería implementar, según se dijo, un sistema en donde hasta la DGC automáticamente con cualquier documento de un ciudadano puede saber el estatus de la persona que detiene, o de la placa, o lo que fuere. Ahí en tiempo real le sale todo el historial de esa persona. Entonces el general Brown tenía todo eso seteado para que la policía comenzase a prestar ese servicio o a investigar de ese modo. Entonces se dio un conflicto porque el dueño de la policía y en base al fideicomiso que tiene, le prohibió al general Brown que hiciese uso de esa tecnología que él mismo había diseñado. Desde el punto de vista de propiedad intelectual, él tiene razón, porque el que crea un sistema cualquiera con base a propiedad intelectual es el dueño
desde el punto de vista moral y desde el punto de vista patrimonial del mismo. Y luego, si lo hace a cargo de una institución pública o privada, ya habría que generar una discusión sobre quién puede manejar eso. Ahora, a nivel internacional y en la ley dominicana, lo que se dice es que quien tiene el know-how de eso, que quien tiene el saber cómo, es el que debe dirigir eso. Entonces, se dio, ustedes saben el conflicto que se dio, y el desenlace fue que el general Brown fue separado de sus funciones y no sabemos qué sucedió con el sistema que le había operado, porque que sepamos, la policía no lo está empleando. Porque una de las características que tiene la tecnología, y por eso es que, por ejemplo, los marxistas trasnochados como Trifolio ya no entienden, y es que en la era del capitalismo clásico y del marxismo, se decía que los medios de producción estaban en manos de los capitalistas. Ahora, en la sociedad del conocimiento, los medios de producción están en manos del que tiene el know-how, y ese que tiene el know-how lo tiene en su cerebro. Si usted cancela al personal humano que tiene el dominio de eso, usted entonces se queda frito, porque usted no va a poder desarrollar esa tecnología, porque es un capital humano intelectual que no es reemplazable como se hacía en el capitalismo, como si fuese una herramienta física. Esto es diferente. Esto es el mundo de lo intangible. Esto es el mundo donde quizás la inteligencia artificial más adelante pueda quitar esa primacía al ser humano, pero en la actualidad no es posible. Usted se lleva su conocimiento en su cabeza a donde usted va. Y si usted lo sacan, entonces la institución que lo sacó muchas veces tiene que llamarle de nuevo y pedirle de rodillas que vuelva. Y ustedes ven esto a cada rato que ocurre en diferentes instituciones. Y eso es uno de las características de la sociedad del conocimiento que los marxistas desfasados no entienden, pero es así. Entonces, quizás ahí, entre otras cosas, están las razones por las que en la policía se hable de que se han hecho grandes avances, pero la sociedad no lo percibe. El ciudadano no sabe que tenemos mecanismos más ágiles para prevenir el delito. Incluso en el propio 911 hay una situación que tiene que ver con seguridad muy lamentable, porque en su momento hubo un director de policía que dijo que toda la base operacional de la policía fue sacada y llevada al 911, y que la policía había sido dejada sin herramientas para trabajar, y que esas herramientas entonces la tenía el 911. Eso fue sobre el gobierno pasado que se dijo, pero en el presente no sabemos si toda esa data para la prevención del delito está en el 911 o si ha sido regresada a la policía. Lo que queda claro es que la ciudadanía no percibe que se tiene esa capacidad instalada y que se aplica en la vida diaria, en la prevención del delito, que es la función mayor de la policía. La policía está para prevenir el delito. Ya cuando el delito ocurre, el Ministerio Público tiene instancias para traducir eso a la justicia, pero lo que se estila es que tanto la policía como el Ministerio Público operen de manera preventiva. Las policías más desarrolladas del mundo, los investigadores más grandes del mundo, lo que hacen es prevenir el delito. Nosotros aquí seguimos con la doctrina de que hay que poner candado después que nos roben. Y eso es lamentable. Por eso digo que esto pica y se extiende. El artículo 43 de la ley, por ejemplo, dice que la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, DIDI, es una dependencia del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Observen eso. Aquí estamos hablando que el que tiene el control de esa investigación no es ni la Policía Nacional ni es el Ministerio Público, sino que es el DIDI. Entonces, esto debería ser un tema de discusión nacional, porque ¿qué hace DNI con esa información? ¿Qué es lo que hace? Cuando no es un órgano investigativo, es un órgano de seguridad del Estado, que incluso creo que cuenta con una nueva ley que yo no me he estudiado, que este gobierno se empeñó
de que tuviese una nueva ley. No sabemos para qué, porque el DNI debería ocuparse de la seguridad de los altos funcionarios, entiéndase el presidente, y de todo lo que son los bienes particulares del Estado, pero no así en lo que tiene que ver con la sociedad, porque la sociedad, para eso está la policía y está el Ministerio Público. Entonces ahí hay un problema técnico, legal, que creo que habría que reformar la ley para esclarecer esos puntos, porque sin ello no es posible que se haga un trabajo efectivo en donde la seguridad de las instituciones públicas, del empresariado y de la ciudadanía garanticen que tengamos realmente una sociedad segura. Porque fíjense que lo que plantea la Operación Gavilán no es ni siquiera que la sociedad está en peligro, es que el propio Ministerio Público tenía una falencia total en cuanto a controles de lo que tiene que ver con el cibercrimen. Miren, el artículo 30 de la ley, por ejemplo, habla de la creación y composición de la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, CIDAC. Y oigan quiénes están ahí. Dice la Procuraduría General de la República, el Ministro de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Departamento Nacional de Investigaciones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Superintendencia de Banco, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Tecnológico de las Américas. Fíjense bien de estas instituciones, porque particularmente yo, ni como abogado ni como ciudadano, tengo información de que esos organismos se reúnan. No está establecido la frecuencia que lo hacen, ni qué mecanismo usan para intercambiar información. Si todos estos organismos previstos en el artículo 30 de la ley estuviesen haciendo el trabajo, la seguridad ciudadana fuera otra, la seguridad de la Procuraduría fuera otra, la del gobierno y de las empresas fuera otra. Lo que nos quiere decir que a 3 años del presente gobierno ya no se puede estar echando la culpa al gobierno anterior. Hay una responsabilidad directa del actual gobierno en que este tipo de órganos interinstitucionales no estén operando. Porque si la Procuraduría, como estaba infectada por completo internamente, no tenía la capacidad de saber lo que estaba ocurriendo ahí dentro, se supone que las otras instituciones sí debieron haberlo hecho, porque son 9 instituciones más. Entonces esas 9 instituciones resultaron inoperantes y debió ser la propia Procuraduría la que, sacando de abajo, detectó el problema. Pero me sigo preguntando, como al comienzo de que comencé a hablarle, de qué está pasando en otras áreas del Estado y del sector privado. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo ahí? Entonces, estos son temas realmente preocupantes, sobre todo cuando el Indotel es que debe regular todo eso. O sea, tiene que tener la tecnología y luego dictar las resoluciones que digan cómo que se puede operar cada nueva tecnología en el país e informar sobre ello. Y nosotros, por ejemplo, cuando llega el 3 GB, el 4 GB, el 5 GB, cuando llega la nueva comunidad social que se ha creado, son las empresas comerciales las que hablan de ello. Entonces, ¿para qué tenemos Estado? ¿Y para qué nos descuentan un 2% como usuario de los servicios de telecomunicaciones si ese organismo es completamente inoperante? Solamente existe para cobrar esos impuestos y para resultarle gracioso a los empresarios de la telecomunicación, pero la ley dice que tiene otras funciones y de esta
no se habla, sino que cada periodo se pone un político al frente de esa entidad para que sea complaciente con el empresariado y con el gobierno. Entonces, así yo pregunto, ¿cuál es el cambio? Actuando de ese modo, ¿cuál es el cambio? ¿Dónde está la diferencia entre lo que teníamos y lo que tenemos? Entonces, la democracia requiere de calidad, requiere de un contenido, no solamente de que se le esté haciendo publicidad con dinero público, de que para decir que el que está en el puesto es el mejor. Entonces, nosotros como ciudadanos también debemos pedir mayor calidad en los servicios públicos, y es lo que menos tenemos ahora. Mire, aquí dice, para que esté claro, el 44 dice que la División de Investigación de Delitos Informáticos, DIDI, trabajará los casos relacionados a crímenes contra la humanidad. Oigan, ¿a dónde se va esto? Crímenes contra la humanidad, que es lo que le decía ahorita, que esos son delitos en el plano nacional, pero también en el plano internacional, porque la extraterritorialidad de las vías digitales, de las comunidades y redes digitales, ya son extraterritoriales, no operan solamente en territorio dominicano, tienen repercusión a nivel mundial. Trabajará contra crímenes contra la humanidad, crímenes y delitos contra la nación, el Estado, la paz pública, amenazas o ataques contra el Estado dominicano, la seguridad nacional o que involucren la figura del presidente de la República, ministro de Estado o funcionarios electos. Esto, por ejemplo, tiene aplicación para lo que hoy ocurre en Ecuador, donde evidentemente que estos organismos que no sabemos si existen en Ecuador, pero su operatividad fue nula en el caso de Ecuador. En el caso dominicano, hay unas declaraciones hoy del presidente de la República donde él se ufana en decir que lo que ocurrió en Ecuador no ocurrirá en República Dominicana. Pero esa información, más que el presidente, debería darlo el DICA y la DIDI. Así como, porque según esta ley, son ellos los que tienen que crear las medidas del lugar para que esto no ocurra. Y lo que estamos diciendo es que ni siquiera los equipos del lugar, los equipos de punta que se requieren, los tienen. Entonces, hay una situación ahí muy preocupante. Por eso le digo, no es solo que haya ocurrido esto al interior del Ministerio Público. Está muy bien que se resolviera, pero la pregunta es, ¿qué está pasando con el resto del Estado y con la sociedad misma? Es lo que nos debe preocupar. O sea, ¿qué se está haciendo desde el Estado para que situaciones de esta naturaleza no estén ocurriendo en otras áreas del gobierno y de la sociedad? No me voy a detener en el tema de cómo operan esos organismos, pero fíjense, en el artículo 54 dice la ley que previo al cumplimiento de las formalidades dispuestas en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público, quien podrá auxiliarse de una o más de las siguientes personas, a saber, organismos de investigación del Estado, tales como el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICA, de la Policía Nacional, la División de Investigación de Delitos Informáticos, DIDI, del Departamento Nacional de Investigaciones, peritos, que es lo que ha hecho la Procuraduría, ha buscado peritos, porque evidentemente que los anteriores no han dado resultados, instituciones públicas o privadas, u otra autoridad competente. Óigame bien, eso de otras autoridades competentes, en el pasado, cuando éramos análogos y pinchaban teléfonos y ese tipo de cosas, los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, se acercaba a la telefónica que tenía que ver con el teléfono que había sido pinchado, y la telefónica tenía la información de la hora, el día y el teléfono del cual ocurrieron estos hechos. Ahora supuestamente se ha ampliado, según el artículo 54, esa posibilidad, pero nadie la percibe. Si el Estado tiene esto como capacidad instalada,
no se percibe, ni se previene ningún delito, ningún daño a la sociedad ni al Estado. Entonces esos organismos que operan con dinero público le están fallando al país. Esa es la realidad. Aquí en el 55 se habla de mejores prácticas de recopilación de evidencia. Oigan bien, mejores prácticas de recopilación de evidencia. El Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, DICA, el DIDI y demás instituciones auxiliares deberán procurar el uso de mejores prácticas y métodos eficientes durante los procesos de investigación para la obtención, recuperación y conservación de evidencia. ¿Dónde están estos organismos cumpliendo con este artículo 55 de la ley? ¿Dónde? O sea, no, la ciudadanía, la opinión pública no tiene evidencia de que estos órganos estén trabajando. Todo lo contrario, de lo que se habla es que se han traído equipos muy caros, comprados con dinero público, pero que son entes privados quienes los están manejando. Y en el caso del pinchamiento de Nuria Piera, el Estado mismo dijo que no tenía conocimiento de cuáles particulares tienen esos equipos. Oigan bien, el Estado dice que no sabe cuáles particulares tienen esos equipos, pero la información que se le dio a Alicia Ortega, creo que fue que hizo el trabajo en la compañía, es que solamente le venden esos equipos a los estados. Lo que implica que o mintió la empresa de Pegasus o mintió el Estado Dominicano cuando dice que no sabe en manos de quién están esos equipos, ni quién dentro del actual gobierno fue que pinchó el teléfono de Nuria, aunque sí se dijo quién lo pinchó en el gobierno anterior. Entonces, esa información es muy deficiente, poco transparente y transgresora de la ley, porque la ley dice que eso tiene que decirse y tienen que tomarse las medidas del lugar. Incluso el artículo 57 habla de la desnaturalización del proceso investigativo, la desnaturalización de los actos de investigación por parte de las autoridades competentes será castigada, oigan bien, eso merece castigo, con la destitución inmediata del cargo, prisión de 6 meses a 5 años y multa de no menos de 10 salarios mínimos. Y la ley entonces detalla cuándo se incurre en este crimen. Entonces, estamos hablando de que el propio Ministerio Público tiene falencia en cuanto al cumplimiento de ese contenido. Y la justicia, porque también ustedes saben que en el país, a veces, por ejemplo, el DICAT de la policía es eficiente, pero el DICAT, según la Constitución, tiene 48 horas para pasar eso al Ministerio Público y según el Código Procesal Penal tiene 24 horas. Inmediatamente la policía pasó eso al Ministerio Público, la policía se descarga. Entonces, el tema pasa al Ministerio Público. Pero resulta que el Ministerio Público depende de la información que le suministra a la policía, como le dije, el DICAT, y no siempre esa información es eficiente. Pero luego de que pasa al Ministerio Público, el Ministerio Público está obligado a pasarlo a la Administración de Justicia. Y ustedes saben que no son uno ni dos los casos de jueces que, por ejemplo, han soltado a un ladrón y ese mismo ladrón que con el nuevo código que Trifolio llama del delincuente, le ha robado la cartera a jueces ahí a la salida cuando terminada la audiencia y el proceso y terminada la labor, entonces a la propia juez le han robado la cartera. Vamos a decir que la justicia dominicana en sus diferentes tramos tiene serias falencias. Y por eso es que todos nos encontramos en un estado general de indefensión porque las instituciones no están funcionando como se debe, por inobservancia de la norma, no porque carezcamos de norma, por inobservancia de las normas. Y es un problema en donde el cambio no se registra, no hay evidencia de que se esté trabajando en ese sentido para corregir lo que está mal, que fue una promesa de Danilo y es una promesa del cambio, pero que nadie percibe.
quizá exista también a nivel simbólico, pero a nivel real no ocurre de esa manera. Finalmente, la ley dice que el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el Código Penal Dominicano, la Ley de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales y su reglamento, que lo es la Ley 126-02, la Ley General de Telecomunicaciones, que le mencionaba ahorita, la Ley 6500 y la 2000 sobre derecho de autor y propiedad industrial, respectivamente, forman parte del tipo penal a que se puede ver sometido una persona. También está la Ley 137-3, que fue la que le hablé ahorita sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, muy importante en esta área, también es parte de esto. La Ley o Código del Menor 136-03 y las disposiciones del derecho común y las disposiciones relacionadas que sean aplicables. Entonces, como ustedes ven, todas las gamas posibles están ahí cubiertas. Lo que falta es que los actores públicos cumplan cada uno con lo que les corresponde. Entonces, en el 64 se dice algo interesante y que también tiene que ver con el llamado Código del Delincuente, y es que dice que las infracciones previstas en el presente capítulo se considerarán de acción pública a instancia privada. De acción pública a instancia privada. Esto lo que quiere decir es que es un privado, es decir, un ciudadano el quien tiene que querellarse ante el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público actúa a instancia de este privado. En el caso que nos ocupa, habría que ver cómo se va a manejar ese tema, porque este podría ser un artículo de simiente de responsabilidad si no se afianza en otras de las leyes que nosotros vimos ahí. Porque, por ejemplo, se agrega lo siguiente: conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá ejercer de oficio la acción pública en los casos, oigan los casos en los que el Ministerio Público pueda actuar sin necesidad de que un privado le pida que lo haga. En los casos de pornografía infantil, que se atente contra el orden público, es decir, cuando el orden público está comprometido, que yo creo que es el caso, el orden público, y se ha cometido un crimen contra la nación, es el caso, puede actuar. Los intereses de la nación también han sido lesionados. Los derechos de un incapaz que no tenga representación o cuando el crimen o delito haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal del sujeto pasivo. Ahí cabe todo, pero hay que esperar la acusación del Ministerio Público a ver cómo se maneja y cómo se configura el tipo penal. De modo que, para concluir, lo que le puedo decir es que en el caso Gavilán no se puede alegar ni insuficiencia probatoria, que es una muletilla que usan los jueces para no condenar a nadie, ni se puede hablar de ausencia de normativa que haga invocar el principio constitucional de nula pena sine ley previa. Es decir, hemos indicado la cantidad de leyes que tenemos aquí, una 7, 8 leyes, 9 leyes, prácticamente 10 leyes, donde el tipo penal de que se trata está ahí. Esto se lo digo porque ahorita puede aparecer un juez hablando de insuficiencia probatoria y de que no existe legislación sobre este tema, porque eso se dice a nivel de opinión pública. Se pone de manera tácita en la sentencia y esa lenidad y complicidad que existe entre nosotros, entonces impide que la sociedad sea debidamente resarcida cuando se operan acciones de esta naturaleza. El tribunal competente es para el caso de niños, el tribunal de niños, y para los demás casos es el juzgado de primera instancia. De modo que la operación Gavilán, lo preocupante no es
lo que ya se ha aprobado que estaba ocurriendo al interior del Ministerio Público. Lo preocupante, insisto, como conclusión principal, es en cuáles otras áreas del Estado y de la sociedad están ocurriendo acontecimientos similares y por incapacidad tecnológica del Indotel y de otros organismos, entonces el Estado no está actuando con la celeridad que la tecnología demanda. Esa es la pregunta clave de la sociedad, porque esa es la que nos puede resolver el problema a todos, porque hasta ahora este expediente resuelve el problema al interior del Ministerio Público, pero no así para el Estado, no así para la sociedad. Gracias por escucharme y si tienen preguntas, vamos a ver si la contestamos. Si es que Muchísimas Trifolio gracias. Gracias al doctor David Lahoz, abogado, catedrático, politólogo, por esa exposición sumamente valiosa, pormenorizada, sobre el caso Gavilán, la operación Gavilán y sus consecuencias. Yo me he quedado realmente más preocupado en el principio, porque noto que esto va a terminar como terminan generalmente las cosas en el país. Una laraca y al final, desgraciadamente o por suerte, todo está bien, todo está nice, como dice la canción. Vamos a proceder ahora a recibir, ¿verdad?, inquietudes, valoraciones y algunas preguntas para el distinguido expositor. Las personas que así lo deseen, por favor, levanten las manos. A ver quién se motiva. Tengo por ahí a Eddie de los Santos, Héctor Martínez Fernández. Adelante, Héctor. Está cerrado el micrófono. De una vez. Lo que quería preguntarle primero decir que, excúseme que los apagones aquí me martirizaron considerablemente. Con frecuencia perdí detalles, parte de la intervención del doctor David Lahoz. No sé si él se refirió a más o menos cuántos casos involucra el proceso Gavilán en el caso del Ministerio Público. No me refiero a los otros casos que ni siquiera se han denunciado en general. Si se conoce más o menos cuántos casos. Yo vi lo de Nuria, donde la policía hacía gala de el uso de una tecnología importante en materia de identificación y demás. Sin embargo, ahí estuvo el escándalo del doctor Castro Ventura. Yo no me extrañaría de si en algún momento me pasa lo mismo, porque yo estuve preso en los años de Balaguer. De manera que yo ando con mi susto, porque si al doctor Castro Ventura, que compartimos luchas en Fragua juntos, le pasó eso, no me extrañaría de estar en ese caso. Yo recuerdo en el gobierno de Hipólito, que él anunció, como es Hipólito así de tarambana, de abogado, que el ministro israelí Sharon le había proporcionado un equipo muy sofisticado como para la persecución del crimen. No sé si ahora estamos en presencia de equipos más sofisticados todavía, o no se sabe dónde fue a parar la donación de Sharon a Hipólito. Y en fin, ¿a qué altura estamos en el uso de tecnología policial y en la persecución de estos delitos que ahora estamos viendo en la Procuraduría? Voy a dejarlo ahí. Gracias, David. Si tú te referiste a estas cosas, perdona, es que con los apagones no siempre pude escuchar. Sí, creo que lo hice cuando me refería al caso del general Brown. El general Brown, además de ser un capital humano que ha costado mucho en tiempo y dinero a la policía, diseñó un sistema que puede dar información en tiempo real sobre cualquier ciudadano que sea detenido por la DGC, por la Policía Nacional, o que esté siendo investigado. Inmediatamente sale su data, su historial. Y dije también que esa data, ese historial, es para manejo interno de la policía y de la Procuraduría, no para privar de libertad a ciudadanos
sino como un insumo de la policía y del Ministerio Público. Y que ahora, debido a que cuando Jean Alain se borró todo lo que había ahí, entonces la policía y la procuraduría están procediendo como a reactivar para depurar. Lo que nosotros entendemos es que esa depuración no debe hacerse a expensa de la libertad de tránsito del ciudadano. Entonces, el Ministerio Público y la policía deberían informar a la ciudadanía sobre eso porque están cometiendo tropelías, están cometiendo violación al derecho de tránsito a muchos ciudadanos con ese juego. Yo tengo conocimiento como abogado de un montón de casos, incluso los abogados están desbordados con eso. Y una cosa que no dije en mi exposición sobre esto es que es falso que el ciudadano tenga mutuo propio, de que está dando vuelta buscándose de que una certificación de no delincuencia o de que ya pagó su delito. No, los órganos públicos tienen la capacidad suficiente para saber qué ciudadano tiene problemas con la justicia y cuál no. Por tanto, constituye un atropello el que se ponga al ciudadano a perder tiempo, a dar vuelta y que llevando papelitos para al final decirle lo que todos sabemos, que no es un delincuente. Porque la policía también y el Ministerio Público saben quién es delincuente y quién no en este país. Entonces es un atropello contra la ciudadanía lo que se comete. Y dije que eso había sido superado. En tiempo en que yo estuve en la Procuraduría, la decisión consistió en que esas informaciones se iban a quedar como datos internos, tanto de la policía como del Ministerio Público, pero que bajo ninguna circunstancia un ciudadano podía ser molestado por X o Y información interna que tuviese uno de esos dos órganos. Entonces, en este gobierno, ahora de nuevo se ha reabierto eso. Yo no sé bajo qué circunstancia, pero constituye una violación flagrante al derecho de tránsito de todos nosotros. Muy bien, vamos a ver, me pareció como que el embajador tenía una inquietud, me pareció, no sé, o Bruno, adelante Bruno, que te veo la mano. Ok, bueno. No, deja al embajador. Ok, Sí, adelante. Hacer partiendo de la información que yo tengo. Puede ser que yo esté equivocado. Yo conocí a General Brown cuando estaba en el IPES y trabajamos en varias ocasiones. Sobre el caso que se está mencionando, todos sabemos que cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, yo desarrollé 2 o 3 aplicaciones, lineamientos, etcétera, etcétera. Y mi nombre nunca apareció nada de eso, porque yo lo hacía en el tiempo y por mandato de la institución. La adaptación del sistema de información integral para la policía, me parece que en las discusiones que se presentaron era sobre ese tema de el derecho de propiedad, si era durante o y por creación de la policía. Un segundo elemento es que yo hace un mes tuve que sacar un certificado de no delincuencia y lo hice desde mi casa, electrónicamente, que eso está abierto en el mundo entero para cualquier persona que tenga una cédula dominicana. Sin embargo, sí, yo traté de buscar información preguntando directamente a un alto oficial ligado al DICRIM. ¿Por qué eso? ¿Por qué se han abierto esos expedientes que están afectando indudablemente al ciudadano? También como dijo Martínez, bueno, uno tiene sus colitas durante los años de Balaguer. Ha sido arrestado y golpeado y esto y lo otro. Entonces, ahorita puede ser que me pongan un impedimento de salida. Realmente no me pudo dar respuesta. Yo no creo que no me la dio por discreción, sino porque tal vez no sabía. Un alto oficial de la policía.
y que está más o menos en esas cosas. Parece que esas son de las cosas que se inventan. Alguien inventó esa pendejada, porque no es más de ahí, pero que como dice el doctor Lahoz, realmente atentan contra la libertad individual y es también, no tiene objetivo de seguridad, no hay nada. Inclusive si un crimen prescribe durante cierto tiempo, como una ficha amañada, como todo el mundo sabe, de los tiempos de Balaguer, pueden resurgir. Yo no conseguí ningún tipo de respuesta y como todos sabemos, la inquietud del Estado no ha habido ningún tipo de reacción. Yo creo que su presentación abarca todos esos elementos y va al meollo del asunto de la capacidad tecnológica que pueda tener el país. Pero usted no mencionó al ITLAS y el ITLAS está envuelto en muchas de estas cosas, según yo tengo conocimiento. ¿Qué usted sabe de eso? Sí, lo mencioné, está en el DIDI, es parte del DIDI y está lo que yo dije sobre esos organismos es que son 9 en total. Ninguno tuvo la capacidad de detectar el problema que había al interior del Ministerio Público, que fue el propio Ministerio Público quien debió desarrollar una capacidad tecnológica para descubrir su propio problema. Entonces, la pregunta es dónde están esos otros 9, incluido ese que usted menciona. O sea, ¿por qué no fueron capaces, cuando ellos son parte, según la ley, de un mecanismo interinstitucional que es correcto? Es decir, si un órgano no sabe que tiene un problema interno, el otro podría auxiliarlo con ese cruce de información y así mismo está establecido en la ley. Pero, sin embargo, ni en el caso del Ministerio Público, ni en otros que probablemente se estén ocurriendo, se sabe si ese órgano se reúne y qué está haciendo, no sabemos nada. El propio Indotel tampoco dice una palabra. Entonces, es gente que opera con dinero público, pero que no se sabe qué está haciendo por la seguridad ciudadana y del propio Estado y de las empresas. Por ejemplo, ahora que hay mucho robo de tecnología y de cosas, esa información es sumamente valiosa para el empresariado. Y el Estado tiene que dar garantía porque para eso es que cobra impuestos. Para eso es que cobra impuestos. Es decir, no es para cogerse un dinero y enriquecer funcionarios, es para devolver un servicio al ciudadano. Y entonces, de eso es como que aquí tenemos dificultad en que, caramba, uno diga como ciudadano, mira, me devolvieron, estoy pagando un impuesto, pero me están dando este servicio y está bueno. Excepto en el 911, que yo creo que es de las mejores cosas que ha ocurrido aquí. Uno no ve que le devuelvan nada. Bien, perfecto. Entonces, doctor Calderón, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Estoy en un escenario, aquí estoy en el hotel, quinto centenario. Oiga, yo vi al señor Luna, que estuve en Nuria, no sé qué cargo tiene en la Policía Nacional, pero es de la gente que parece que está manejando la base de datos, que era del coronel que estaba antes. Y él decía que el problema es que los casos cuando se judicializan hay que cerrarlos y que la mayoría de la gente que está en esos casos es porque los abogados defensores no cerraron el caso. Eso es que dice el señor Luna. Y se supone, ahora con relación a lo de la Procuraduría, pienso que tal vez eso no era un software, que el Estado todavía no tiene un software adecuado, ni la Procuraduría. Parece que eso de Procuraduría era algo simple, un programita de ser que la gente entraba, borraba y ponía. Porque estuve conversando con alguien de primer mundo, por ejemplo en la Florida o en Estados Unidos, pueden hackearlo y borrar, pero el software, el programa, cuando se resetea, te pone todo lo que ha entrado y lo que han sacado en algún momento. Entonces no creo que aquí haya habido un sistema como ese. Son dos partes. Lo primero es lo que desea el señor Luna y lo otro es esa parte del software o el programa de Procuraduría.
Si habló, me disculpa, pues yo estuve fuera porque estaba ocupando los dos hemisferios en dos actividades de alta atención. Sí, fíjese, hay varias lecturas de eso. Lo primero es que en la Procuraduría se dijo que Jean Alain se llevó los discos duros. Igual ocurrió en el plan social, que a comienzo del gobierno también ahí se llevaron todo, también toda la data de disco duro, y entonces eso le ha dificultado al gobierno algunas cosas. Pero esa data son hojas de Excel, no son software, o son software. bueno, el caso es que la información que se dio es que se habían llevado la manera de cómo se podía recabar la información, porque yo tampoco soy muy informático. No, ni yo tampoco. Lo que yo digo es que independientemente de lo que haya pasado, lo que la ciudadanía quiere es que se corrija el problema, no que se diga que el otro lo hizo mal, sino que estamos haciendo esto y esto y esto para que estos acontecimientos no se repitan. Y yo creo que ese es el plus de la Procuraduría, porque detectado ese problema interno, ya ellos buscaron el sistema de Herbat para autoauditarse ellos e impedir que sigan ocurriendo estos malestares. En torno a los casos cerrados de los abogados, mire, cuando éramos análogos, cuando trabajábamos con papel, se decía que había que hacerlo todo vía papel. Ahora que es digital, por ejemplo, si alguien cumplió una condena y los organismos entran a una página del Poder Judicial, pueden saber si esta persona pagó o no su deuda. Entonces yo digo que también es una violación de derecho que se quiera poner a los abogados y al ciudadano a dar vueltas de oficina en oficina a buscar papelitos cuando precisamente los órganos del Estado y de la justicia son los que tienen esa información y son los que tienen la capacidad instalada mucho mejor que el ciudadano para tener una respuesta sobre eso. Y por eso decía que en la propia Procuraduría se dijo que toda esa información se manejaría como dato interno, pero nunca para privar de libertad a un ciudadano. Incluso la economía procesal en derecho va en ese sentido. Y la ley 107-13, que es la ley de protección de la persona contra la administración pública, establece que los datos que tiene la administración o gobierno no debe solicitárselo a los ciudadanos, porque es una información que tiene el propio gobierno. Entonces, ¿cómo es que el gobierno me va a pedir a mi ciudadano que le suministre un dato que ellos mismos tienen? Eso es un abuso. En términos de lo que es el mundo digital de hoy, es un abuso pedir eso, porque es una información que ellos tienen. Y el mundo digital permite ese cruce de información, y por eso es que hay esta comisión ahí que la ley establece de DIDI, donde están unos 10 órganos que son los encargados de tener esa información, y lo que le falta al uno, el otro se la puede suministrar fácilmente. Pero eso de poner a cargo del ciudadano a que busque esa información, yo lo veo como un solemne abuso que no debería ser. El artículo 30 de la ley, todas esas instituciones están ahí interrelacionadas y con un clic ellos pueden acceder a esa información. Entonces, ¿por qué tienen que poner, por ejemplo, al amigo Héctor Martínez, de que busque todos esos papelitos de cuando él cayó preso en 12 años? ¿Cómo está el tránsito y los parqueos? Eso es insólito, es insólito. Además de que eso es de otra época, porque que ya todo se ha digitalizado, es para evitar eso. Entonces es un abuso, y se determinó así en Procuraduría. Al menos yo fui Ministerio Público y eso se decidió hace tiempo, que eso solo podía operar como información interna, pero jamás para crearle dificultades a un ciudadano. Bueno, doctor Carlos Pérez Hernández, adelante. Sí. En primer lugar, felicitar a David Lahoz, que ha puesto un tema bien
Yo estoy en tecnología 011 en la UAS, así que estoy empezando. Pero él ha hecho una exposición bien detallada sobre un problema complejo y ha sido bien preciso en unos temas que yo quedé igual que Trifolio, más preocupado que cómo empezó la conferencia, porque estamos viviendo la tecnología del clic. O sea, un clic hace millonario o pobre a cualquiera. No le da clic a algo y se dispara un sistema de computación y te lleva lo que tú tienes o te trae. Así que es muy complejo. Y cuando esa información, esa tecnología que tiene tanta significancia en la vida individual y colectiva de un país o de una sociedad. Bueno, en definitiva, la felicitación por traer un tema de palpitante actualidad, un tema bien complejo, de una manera muy simple, y hay que estar a la expectativa porque la propiedad intelectual que él decía de que ya la tenemos en la cabeza, no son medios de producción como descrito con los originarios del capitalismo, ¿vea? La máquina como tal, la máquina física, sino que el conocimiento produce riqueza igual que cualquier medio de producción físico, pero está en la cabeza de las personas. Así que nada, felicitarlo y vamos a estar pendientes. Yo pensaba que David Lajos, yo voy escuchando, digo, pero él es abogado, y hasta que digo en un momento que era abogado. Yo pensaba que David Lajos era sociólogo y politólogo. Un politólogo y eso, pero abogado como tal, pues lo felicito, domina esos temas bien. Así que muchas gracias, David. Gracias Muy a ustedes. bien. Mildred, ¿quieres hablar? Sí, yo quiero una información. Adelante, Mildred. David, excelente Sí. intervención tuya. Hay una cosa que yo me pregunto, cuando tú dices que la Procuraduría dije que Jen Alan borró lo que sé yo qué, los datos, y también, mira, yo le voy a decir una cosa, señores, eso se puede borrar 30.000 veces, pero eso está archivado en los cosas, porque es una cosa que la tecnología tiene eso ahí. A mí se me borró un archivo estando yo trabajando y yo no encontraba cómo recuperarlo. Tuve que buscar un técnico y el técnico me recuperó lo que se había borrado. Ese es un cuento político. Decía, que fulano, yo no digo que Jean Alain hará todo lo que sea, pero ese es un cuento político para poder justificar una cosa. O sea, que no crean eso, señores. Estamos en una era digital que todo en la vida, miren, a mí me pasó el otro día, yo me quedé asombrada. Yo voy todos los miércoles al médico y yo pido un Uber. Entonces, cuando yo me levanto hace varios miércoles que yo me levanto y yo veo en la mañana y ese Uber, yo no pedí Uber, pero es que ellos saben ya que yo todos los miércoles voy al médico y me mandan un Uber sin yo pedirlo. O sea que es una cosa increíble. Yo a veces a mí me da miedo de la tecnología. Estamos hablando de una cosa y se sabe por allá lo que tú dijiste y lo que no dijiste. O sea que en eso hay que ser muy cuidadoso. Yo no creo que se hayan borrado. O sea, se pueden borrar 30.000 cosas, pero eso está archivado en un barco que tiene todas las computadoras, todas las cosas están archivadas. Así que no crean en ese cuento, mis hijos. Es cuanto yo quería decir. Oiga, Mildred, yo no soy cibernético, ni me precio, ni creo que me interesa. Yo lo que soy es usuario. Pero la base binaria de la computadora son dos elementos, un software o disco blando y un hardware o disco duro. Si se llevan el software y se llevan el hardware, se llevan la memoria del computador. Eso ya también es una tecnología superada, porque ahora los trifolios hablan de que se archiva en las nubes, de que se archiva en las redes, de que se archiva en los correos. Es decir, hay muchas maneras de archivar y de que no se pierda la información. Eso es verdad. Pero cuando se entra a una institución donde la base de datos no tiene ni disco duro ni disco blando y no se saben las claves y las cosas, hay dificultad con la información. Es decir, porque
siempre, o sea, desde la era análoga, lo que se hacía, por ejemplo, el registro que se hace de documentos, un notario notariza un documento. A las partes le entrega a cada una un original. Él está en la obligación de guardar un protocolo. Ese protocolo es su archivo personal donde él tiene eso. Y luego eso va al registro civil. En el registro civil queda otra. Es un mecanismo antiguo donde ahí hay 5 instituciones diferentes que si 4 fallan, por la razón que sea, siempre hay una que tiene la manera de que se recupere el documento. Esa era la forma análoga, tradicional. Ahora las vías son múltiples, pero eso depende de una serie de codificación que se lleva tiempo. Ahora, lo que yo sí considero muy odioso es eso de que se esté reabriendo ficha y que se le esté privando de libertad al ciudadano, o que como se dice, que incluso se le está pidiendo dinero a cambio de resolverle el problema, que era lo que estaba ocurriendo en la Procuraduría. Y que se entendía, yo mismo entendía antes de esto, que eso ocurría solo a nivel de policía, pero jamás me imaginé que en el propio Ministerio Público se daban esas situaciones. Entonces, tú tienes razón en lo que dices, es así, pero es que la precariedad con que nosotros como país operamos son muy elementales. Por ejemplo, cuando Jean Alain llegó a la Procuraduría, yo conozco bien la Procuraduría porque trabajé en ella. Jean Alain limpió la Procuraduría por una simple razón de que porque él venía de CI, del Centro Dominicano de las Exportaciones y las Importaciones, y él de que necesitaba todo el personal de allá, y entonces barrió. Y por ejemplo, en el departamento de ONG, que es un departamento muy sensible, todavía en la actualidad hay dificultades con las informaciones de ahí porque se barrió el personal. Entonces se montó un personal nuevo que no tenía manera de cómo manejar eso. Entonces, solamente por eso Jean Alain debería estar preso. Pero no solamente él, sino que en todas partes ocurre que la llamada memoria institucional, y tú sabes de eso porque tú también eres politólogo, y sabes que siempre se ha trabajado desde Max Weber, de que la memoria institucional de cada institución debe de ser respetada. Eso ocurrirá a nivel internacional, pero aquí no ocurre eso. Aquí se llevan a titirimundi, y mientras mayor información tiene una persona, a veces más rápido lo quitan, de que porque sabe mucho, y si fue un mañoso que llegó, no le interesa que ese sabio esté ahí, hay que cancelarlo. Entonces, nosotros estamos en práctica que habían sido superadas por los egipcios y los papiros, porque ya almacenaban información. Nosotros estamos detrás de toda esa gente. Nosotros estamos en un país donde el que muere en los cementerios, los familiares se ven en la obligación de antes de entrar el ataúd a su sitio definitivo, hay que picarlo. Hay que picarlo porque luego ese ataúd va a ser violentado. Ay, María. Y se pagan impuestos para que los ayuntamientos de que tengan la guarda de los cementerios. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, nosotros tenemos una situación institucional muy grave. Y este gobierno, que es el gobierno del cambio, antes de mejorar esa situación, lo que hizo fue que la empeoró. Y estamos hablando de un gobierno que el propio presidente del Tribunal Constitucional dice que tiene más de 100 sentencias en desacato. Es decir, en caso de violaciones a derechos del capital humano, de gente con know-how que estaba en la actividad pública, y fue liquidado, fue desvinculado sin sus prestaciones, y ahora hay más de 100 sentencias condenatorias del propio Estado y que ellos no le hacen caso. Yo Es soy en este víctima país que de vivimos. eso, de las prestaciones. A mí no me han pagado. Ah, bueno, entonces tú eres una víctima. Y entonces así son las cosas en este país. Aquí no hay respeto por nadie. Aquí la capacitación, el respeto profesional de las personas no se respeta. Mira el desborde que hay en el servicio de salud. En el servicio de salud se sabe que los médicos están desbordados y que se están poniendo locos. ¿Sabe por qué?
porque se sienten impotentes por la falta de medicamentos y de condiciones para ellos aplicar los conocimientos que tienen. Y para eso solamente hay que ir a cualquiera de los hospitales públicos. Y muchas clínicas pequeñas han quebrado y están quebrando, las que todavía permanecen abiertas, y a nadie le importa. Entonces, esa es la situación que tenemos. O sea, David, que no debe extrañar de que llegue alguien a una institución y no encuentre nada ahí porque el otro se lo llevó. David, que yo quería, en beneficio de tu intervención, recordar que la red de Jean Alain tenía expertos calificados en informática. No eran juegos, gente con calidad en el manejo de la tecnología. De manera que es de dudar que no borraran todo, además del keylogger o algo así que tenían para capturar todo lo que se decía. No dudo que se aplicaran a fondo en no dejar rastros. ¿Es cuánto? Bueno, hay otra persona que quiere intervenir. De lo contrario, formalmente cerramos la tertulia. Yo, por nuestra parte, lo único que a mí se me ocurre, ¿verdad? Como usado al fin, porque yo lo que soy un aprendiz en materia Además de la indefensión. de, como aprendiz en el campo cibernético. Tengo varios años, pero todavía no logro dominar de manera significativa, ¿verdad?, esa tecnología. Subió aquí, mira. Yo en parte me adhiero a lo que dice Mildred. Es difícil no dejar huellas, muy difícil, por más profesional que usted sea y por más especialista que sea. Al margen de que se lleven el disco duro, se lleven el disco o desbaraten el disco blanco. Miren, yo tengo la corazonada como intruso, ¿verdad? Y perdónenme la osadía, de que todo esto responde a una matriz. Y es verdad que yo me lo puedo llevar o destruir en mi casa, pero alguien queda, o por lo menos debe quedar, ¿verdad?, con algunas huellas. Por tanto, pensar en borrar totalmente, definitivamente todo ese contenido es algo que resulta muy complicado aceptarlo, muy complicado. Alguien tiene que aparecer. Por tanto, no hay necesidad de pensar de que debemos comenzar ahora desde cero, porque no hay necesidad. Me arriesgo a decirlo así, siendo un neófito en la materia. Mi Pero inquietud, mi Trifolio, preocupación, sí. Trifolio, antes de que tú sigas, esto de la operación Gavilán ayuda mucho a Jean Alain. Claro que sí. Porque demuestra que no solamente él borraba cosas ahí. Es decir, hay una responsabilidad compartida, y cuando hay responsabilidad compartida, eso ayuda mucho a su causa. No, ¿y cómo va a ser? El delito, no sé. Si hay tres, hay delito y tres delitos. No, pero el hecho de haber marcado un precedente, ya hay una moraleja, y por más estúpido que sean nosotros, algo tuvieron que aprender. Me imagino yo. Si tres personas matan a tres ciudadanos, hay tres delitos. Sí, es yo así. Lo que sí quiero reiterar, sin quitarle bajo ningún concepto la validez de la exposición brillante que acaba de hacer el doctor Laos. Yo dije, bueno, yo me quedé más preocupado que en el principio. Al final, David, ok, tenemos un cuerpo jurídico, tenemos una normativa muy bien establecida, muy bien definida, pero entonces tenemos como contraparte lo que tú hacías mención, una serie de organismos que están llamados a cumplir con una misión, pero en los hechos parece ser que están muy alejados de eso. Al final, David, en tres palabras, por favor. Están en reelección. Al final, ¿cuál es la moraleja del asunto? ¿Cuál es el elemento correctivo? Creo que necesitamos que la ciudadanía, que la sociedad civil sea más incisiva frente a esos órganos y que solicite que operan con nuestros impuestos y que deben hacer la labor que la ley le encomienda. Es eso, o sea, es más ciudadanía. Por ejemplo, el gesto este de la niña que no está conforme con la sentencia
por el crimen este de Boca Chica, donde murió su madre, que está llamando mañana a que la gente vaya a la Plaza de la Bandera. Yo creo en ese tipo de cosas. O sea, la Han ciudadanía ocupado tiene todos que los empoderarse cargadores. para que Cierra podamos el tener micrófono, por favor. un mejor país. Sí. Hay Hay que Plaza de la empoderarse. Bandera mañana, hay Plaza de la Bandera mañana. No, si a alguien se le ocurre llamar, si a alguien se le Ah, ocurre que hace tiempo que debió tener esa ocurrencia, no, porque yo aquí sobran yo lo razones tenía para ahí ir a listo ver la para que bandera Sí, y otras está cosas más. Está una niña menor de edad llamando a una concentración para que la justicia aplique todo el peso de la ley a su madre asesinada en Boca Chica por unos militares de hace un tiempo. David Raúl, muchísimas gracias a los demás compañeros. Vamos a cerrar la parte formal de esta tertulia, cerrar también la transmisión para las redes.